¿Cuánto gana un camionero en USA? En este video les voy a responder esa pregunta. La verdad es que a muchos les interesa el tema de los camiones y en general este negocio. Pero muchos se preguntan, ¿es verdad que los camioneros ganan mucho dinero? ¿Que tienen un salario bien alto? Todas esas dudas te las voy a responder en este video. La verdad es que para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que no todos los camioneros hacen el mismo trabajo. O sea, hay diferentes trabajos dentro de este negocio. Uno de ellos es manejar camiones local, lo que significa que solo vas a estar moviéndote alrededor de 100 millas alrededor de tu ciudad. No vas a salir de ahí. El otro es regional, que se mueve a partir de tu ciudad y mayormente solamente es en tu estado, en el estado donde tú estás. Y quizás puedes salir a algún estado cercano, pero no más de ahí. Y el último, over the road. O sea, over the road si sales a todos los estados y estás fuera de tu casa algún tiempo. Ya sabemos que hay diferentes tipos de trabajo. También hay diferentes tipos de camiones y tipos de trailer y longitud y demás. Obviamente todo esto influye a la hora de lo que tú cobras. Pero en general yo lo que les voy a dar en este video es un promedio de lo que ganan los camioneros. En el caso de los camioneros que trabajan local, mayormente trabajan por horas o por viaje. Porque como se mueven muy poco, alrededor de las 100 millas de su ciudad, obviamente por millas no le pueden pagar. Esos camioneros tienen una ventaja muy grande y es que duermen todos los días en su casa. Entonces, todas estas cosas que les voy a ir diciendo a lo largo del video influyen en el precio y en que cada cual escoge cómo quiere vivir y qué está dispuesto a sacrificar o no. Entre más sacrifiques, obviamente deberías ganar más. Ahora, ese camionero que trabaja local, acuérdense que los números que le voy a dar yo no son cifras exactas, son solamente cifras promedio. Pudiera estar ganando entre $1,000 y $1,200 en la semana. Ese que trabaja local. Claramente estos números pueden cambiar, pero ese es el promedio. Ahora, vayamos al otro, vayamos al regional. El regional se mueve un poquito más. Sale un poquito más lejos, pero generalmente regresa todos los días a su casa. Puede ser que pase algún día fuera de casa, sí, pero no todos los días va a estar fuera de casa. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero a este le pueden estar pagando ya por millas, porque sí se mueve un poquito más. Acuérdense que cada compañía tiene su forma de pago. Algunos pagan por horas, por millas. Eso varía mucho y por eso es que es muy difícil tener los números exactos de cada trabajo. Porque todo es muy relativo. Pero estas personas pudieran estar ganando alrededor de $1,200 a $1,500 a la semana. Si tú ganas más, si tú estás trabajando así regional y ganas más, pues felicidades. No estoy diciendo que no pueda pasar. También pueden personas ganar menos. Eso es el promedio de lo que debería estar ganando una persona que trabaja regional. Ahora vayamos al último, al over the road, que en este caso es lo que hago yo. Y es el trabajo de los tres más sacrificado. Más sacrificado porque pasas tiempo fuera de tu casa, lejos de tu familia, y es el que muchas personas no están dispuestos a hacer. Por ende, este debiera ser el trabajo que más debiera pagar, pero no necesariamente. Ok, una persona que esté manejando over the road pudiera estar ganando entre los $1,500 y $1,800. Acuérdense, estos números son basados en que esa persona es chofer y no es dueño de su camión. Solo le está manejando a una compañía. Su trabajo es solamente ser driver. Ahora, ese chofer over the road está ganando entre $1,500 y $1,800 a la semana. Pero no significa que una persona que esté local o regional no pueda ganar más que él. Más que él incluso estando over the road. Porque hay un factor muy importante que es la experiencia que tiene ese chofer.
No es lo mismo una persona que va a salir over the road con solamente 6 meses de experiencia a una persona que quizás está regional o local, pero tiene 8 o 10 años de experiencia. Obviamente el salario también está basado en la experiencia que tiene ese chofer y lo tan bien que puede hacer su trabajo. Es importante recalcar esto porque a veces creemos que sacamos la licencia y ya, de primera y pata, vamos a ganar muchísimo dinero y no es así. Ni siquiera en otros trabajos como, no sé, que estudian en la universidad, doctores, abogados o demás, ganan tanto dinero recién graduados. Todos los recién graduados empiezan ganando un monto de dinero y cuando van adquiriendo experiencia van ganando muchísimo más. Eso es una regla general, no solo en este negocio. Y bueno, ya hablamos de lo que ganan los camioneros siendo choferes. Ahora, vamos a cambiar y vamos a saltar en lo que ganan los camioneros siendo dueños de camión. Recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse y si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjenmela ahí abajo en los comentarios. En este caso particular de cuánto gana un camionero siendo dueño de camión, solamente les voy a hablar de cuánto gana una persona siendo dueño de su camión trabajando over the road. Porque la verdad es que no tengo la información y los números confiables para darle la información de los que son dueños de camión y trabajan local o regional. Entonces solamente les voy a hablar de la parte donde yo puedo decirles por mi experiencia y no hablar números aquí por decir. ¿Okay? Lo de los choferes es mucho más fácil porque es fácil de investigar, pero siendo dueño de camión hay muchas variables. Entonces vamos a hablar de lo que gana un camionero siendo dueño de su camión over the road. Cabe recalcar que en este momento el negocio está pasando por una crisis muy grande. O sea, todo lo que es normal actualmente no lo es. Actualmente los números pueden variar muchísimo y puede haber personas que están ganando muchísimo menos de lo que yo les voy a decir, pero yo solamente les voy a hablar basados en mi experiencia. Mi experiencia es que un dueño de camión actualmente manejando over the road puede estar ganando desde los $2.500 a los $3.500 actualmente. Entonces podríamos redondear ese número a unos $3.000 semanales. Obviamente aquí en este negocio nada es cuadrado. O sea, nada lo puedes dar por sentado. No puedes decir yo voy a ganar $3.000 a la semana. No, eso es falso. O sea, normalmente a veces una semana las cosas no te salen bien y ganas 2.500. Otra semana las cosas te salen un poco mejor y ganas 3.000. O puedes una semana ganar 3.500. Es relativo. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas dentro de este negocio que no son controladas por nosotros, como que llegas a un lugar y te descargan rápido, llegas al otro y cargas rápido. Hay veces que no, hay veces que llegas a un lugar y te pasas 5, 6, 7 horas para descargar, pierdes el día y ya todo eso influye en la semana. Pero en promedio podríamos decir que un dueño de camión podría estar ganando alrededor de los $3.000. Que en este momento hay personas que ni siquiera están haciendo ese dinero, es totalmente cierto. Así que si tú quieres ser camionero y tenías la duda de cuánto es lo que puede ganar un camionero, ya sea siendo chofer o siendo dueño de camión en la actualidad, en el 2024, pues espero que este video te ayude a resolver esa duda y a tener un poco más de información respecto al tema. Obviamente recuerden que siempre que uno empieza nuevo en un negocio no va a ganar el mejor salario, pero eso no es motivo para desilusionarse. Todos comenzamos igual y lo que hay que hacer es comenzar, que es lo principal, y poco a poco uno va a ir mejorando en su trabajo y en este negocio. Nada, espero que este video les sirva de mucho. Sin más, un saludo y bendiciones. Nos vemos en el próximo video.